Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bueno, la semana pasada trabajamos con este tema de los sistemas de control de nivel, ¿verdad? En clase yo hablé de los temas de tanques sin iteración, y en el video adicional que les preparó el profesor Cortés, estaba el tema de los tanques con interacción, ¿verdad? Traté de prepararlos un poquito a lo que se venía el video y que no pierdan el norte en los puntos claves, ¿verdad? Y la gran buena noticia que le tengo es que los puntos claves de esa primera presentación son muy similares a los puntos claves de la nueva presentación. Pero yo algo que les ofrecí la clase pasada y que no me quería ir sin mostrarles de esta sección de los controles de nivel de los tanques, es cuáles son las utilidades de este proceso de tanques. Y quería compartirles un poquito este diagrama que ustedes están viendo ahorita en la diapositiva. Es un diagrama que le pertenece a mi tesis doctoral de PhD, donde realmente mi aplicación fue utilizar la ingeniería de control para aplicaciones no tradicionales. En mi caso, el comportamiento. Para que puedan entender, no sé si ustedes han podido observar alguna vez el comercial que hace Salud con un oso perezoso. ¿Sí lo han visto? Salud S.A. en la televisión. Ustedes ya no ven televisión, puro YouTube nomás creo que son. Pero aquellos que lo han visto, ¿verdad? Se trata de que ellos premian si es que la persona, si es que el cliente hace actividad física. Y eso un poquito es el parecido a lo que nosotros hicimos hace ya 10 años en mi investigación, mucho antes de que aparezca el oso perezoso. Pero la novedosa de mi investigación es que en lugar de hacerlo con algoritmos de computación o alguna vaina de esas, yo lo hago con sistemas de control. Entonces la premisa es que la decisión de una persona en hacer actividad física, es decir, yo voy a entrenar, yo nunca he entrenado en mi vida, por darles un ejemplo, y quiero comenzar a correr o a caminar tantos pasos al día, es una decisión cerebral, es decir, algo que está definido por el comportamiento de una persona. Y la premisa es que ese comportamiento no es que es como una chispa, ¿no? Sino que es algo que se va haciendo aletargadamente, con dinámica, como que si fuera una ecuación exponencial, ¿no? Es decir, hoy doy una vuelta pequeña a mi casa, mañana camino un poquito más, luego un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces nuestra hipótesis era que el comportamiento humano se pueda modelar como un sistema de control, como una dinámica de control. Y el punto clave de toda esta demostración es decir, bueno, para que funcione como un sistema de control necesito ecuaciones diferenciales. Entonces hagamos una analogía. Asociemos el comportamiento a un tanque, ¿sí? Donde las entradas, no sé si se puede ver, las entradas al sistema son válvulas con líquido que está entrando a los tanques. Y el nivel de los tanques es la salida del sistema. Por ejemplo, el nivel del tanque es el comportamiento, cuántos pasos daba él al día. Y las entradas son estímulos internos, estímulos externos, puntos otorgados. En esta teoría cognitiva social que de Albert Bandura la tradujimos a una analogía de tanques de fluidos, pues llegábamos a que, por ejemplo, la percepción de otros, que era una de las cosas, aprendizaje vicario. Ahí yo siempre tengo una anécdota que la cuento en todos mis cursos, ¿no? Yo cuando vi esa expresión en inglés, vicarious learning, yo fui a traducirle y cuando voy a la traducción me dice aprendizaje vicario. Yo digo, me dejó en las mismas. ¿Algunos de ustedes saben lo que es aprendizaje vicario? ¿Han escuchado ese término en el español? Aprendizaje vicario. Jamás. ¿Verdad? Y yo primero cuando lo vi en inglés dije, chuta, voy a traducirlo al español. Y cuando me dice vicario en español, me dejó en las mismas. Aprendizaje vicario quiere decir aprender a través de ver a otros. Típico ejemplo, yo estoy aquí en la ventana de mi casa, quiero caminar y veo que mi vecino, el desgraciado, sale todos los días a trotar. Y al día siguiente veo que otra vez sale a trotar. Y otra vez sale a trotar. Y entonces, ¿de qué tengo ganas yo? De trotar también. Y él dice, yo, ¿cómo si este salvaje puede hacerlo? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Verdad? Eso es aprendizaje vicario. Sí, entonces, esa cantidad de veces que yo veo a mi vecino es como la entrada de líquido al tanque y después la cantidad de pasos que yo doy es el nivel del tanque. Es una analogía, ¿sí? Y con la analogía, usando la ley de conservación de masas que vimos la semana pasada, yo planteo estas ecuaciones diferenciales. Y fíjense que esto no es chiste, es tomado de mi tesis doctoral. Tal cual lo hicimos, e igual hicimos el principio de conservación de energía que se los mostré la semana pasada. Entonces yo no quería salir del tema de nivel sin mostrarles esta historia. Y segundo, yo quiero facilitarles la vida a ustedes, porque esto, por ejemplo, a mí me encanta esta vaina, ya se dieron cuenta de que no es que yo por primera vez esta vaina es mi especialidad. Y entonces yo quiero tratar de que lo vean
como lo chévere que es, lo interesante que es. Esa analogía o ley de conservación de masa la voy a usar en los dos próximos sistemas en forma análoga, así como hicimos con los sistemas eléctricos y los mecánicos, ¿verdad? Vamos a hacer esto con otros sistemas físicos, ¿ok? Hoy nos corresponde hablar de los sistemas neumáticos. ¿Ustedes ya tomaron el curso de instrumentación? No. Aún no, ingeniero. No, aún no. Está más adelante. Bueno. El curso de de instrumentación, ustedes van a aprender un poquito más sobre accionamientos neumáticos, ¿verdad? Y yo más bien aquí en esta clase voy a hacer como una introducción a cómo se accionan las cosas neumáticamente. Muchachos, al final de los finales, los procesos en la industria de automatización o de lo que sea, ¿verdad? Consisten en accionar, en abrir algo, en cerrar algo, en abrirlo lentamente, en accionarlo lentamente. El tema es que ese accionamiento tiene que o puede necesitar más potencia y más energía que lo que puede dar un humano. De hecho, es así. Y nosotros necesitamos que de alguna manera la señal eléctrica que yo estoy enviando, ¿verdad?, permita activar las válvulas o activar los componentes, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos medios de accionamiento. Si la potencia de accionamiento es media, el accionamiento eléctrico es suficiente. Las válvulas eléctricas, los motores eléctricos, bueno, que ellos tienen otra connotación. Pero cuando el accionamiento mecánico es de alta potencia, en la industria normalmente nosotros nos vemos abocados a dos tipos de accionamiento. Hidráulico versus neumático. Si tuviéramos más tiempo y no tuvieran tanta actividad, me encantaría yo mandarlos, si esto fuera algo más sencillo, mandarlos a hacer una investigación de hidráulico versus neumático en la industria de automatización y que me den los pros y los contras y me hagan exposiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero como no tenemos tiempo, voy a tratar de darles los elementos key de cada uno de ellos. En los llamados sistemas neumáticos, el medio que permite el accionamiento, piensen en una válvula o algún tipo de sistema, es el aire. Pero el aire por sí solo, el aire se lo lleva el viento, ¿verdad? No funciona. El aire tiene que estar aglomerado, comprimido, ¿sí? Ocupando un pequeño volumen en tanques de presión. Es decir, aire a presión es el accionamiento neumático. El rival de los sistemas neumáticos son los sistemas hidráulicos, que me parece lo vieron, no me parece, estoy seguro lo vieron hace unas 2 lecturas que también la preparó el profesor Cortés. ¿Se acuerdan del accionamiento hidráulico? Sí. Sí. ¿Qué característica tenía ese accionamiento hidráulico? De hecho, me parece que en el video que él preparó les mostraba una de esas pequeñas palas, ¿verdad? Que pues lo primero que se les debe venir a la mente es que el sistema hidráulico es capaz de romper una calle, de romper una pared, o sea, maneja alta potencia, ¿cierto? Debido a la presión, aplicando fuerzas pequeñas, podemos obtener fuerzas más grandes. Correcto. Entonces, muchachos, yo les vengo a decir que el sistema neumático trata de hacer lo mismo, pero no puede competir con la capacidad, con la fuerza, ¿sí? Con la energía que puede transmitir un sistema hidráulico. O sea, si lo que quiero mover es realmente fuerte y pesado, la línea de acción es hidráulica. Pero si lo que se quiere mover es de potencia media, por ejemplo, una válvula, un accionador, hoy por hoy se utilizan mucho los sistemas neumáticos. Como les decía, lo que usamos como medio es el aire comprimido. Aquí está la principal ventaja en la diapositiva, la principal ventaja de los sistemas neumáticos sobre los hidráulicos. Son más sencillos, fáciles de mantener y no representan riesgos de explosión. Mientras que los hidráulicos, dependiendo del aceite o del lubricante que utilicemos, son muy volátiles, ¿verdad? Pero eso sí, este es el contra, ¿verdad? La potencia de salida que nosotros podemos manejar, o sea, la fuerza que podemos conseguir como resultado de un sistema neumático es menor que la de un sistema hidráulico. Eléctrico, neumático, hidráulico es una duda que todo ingeniero de automatización, cuando necesita hacer un proyecto de automatización, lo va a tener. Yo hoy tengo una anécdota chéverísima y me acuerdo que para esta clase traté de buscarles algo a ustedes. A ver, yo trabajé 10 años en la compañía de cervezas nacionales y a mí me tocó mucho de sustitución de automatización. Yo era el ingeniero encargado de automatización, control. Y en una planta de cocción, ¿verdad? De cocimiento,
teníamos todo el sistema de control del sistema, no era una lógica de relé y contactores. Ustedes no han visto automatización industrial todavía, ¿no? ¿O sí? Auto 1. Eso está casi al último, profe, en las últimas líneas. Bueno. Originalmente, la lógica, o sea, piensen ustedes, llega un operador y quiere hacer que un carrito, ¿verdad?, se mueva tantos grados y mientras se está moviendo manipule una hélice, ¿verdad? Entonces, lo que hace el operador es aplastar un pulsador, pero de allí un sistema tiene que decir, arranco con el motor del carro, 10 segundos después arranco con las hélices, me paro cuando llegue a un switch, ahora cambio el sentido del motor. O sea, tiene que haber un programa, así como me escuchan, un programa, una secuencia programable, ¿no? Lo que evolucionó con los años es la forma de implementar esa secuencia programable. Hoy por hoy se hacen los famosos PLCs, ¿verdad? Los autómatas, y se escribe un lenguaje que puede ser de texto, parecido a los de MATLAB, al C o al mismo Python, o puede ser un programador gráfico. Pero en los tiempos originales, cuando todo era eléctrico, había muchas formas de hacerlo. La más tradicional a través de relés y contactores que la van a aprender en automatización. Y la que a mí me encantaba era con un cilindro que se programaba, parecido a esos videos viejos, y yo lo vi, de las computadoras que cuando no había sino las tarjetas de lectura. Asimismo, este era un cilindro tremendo que giraba. Traté de buscar un video y no los consigo, ya estoy hablando, me hacen sentir viejito ustedes. Este cilindro, por decir algo, si usted quería programa de removido, el cilindro giraba y se ponía en el programa de removido, se apretaba una palanca, el cilindro bajaba, y a lo que bajaba ese cilindro tenía como puntitas, ¿verdad? No sé si puedo hacer un dibujo para explicarme mejor. Este cilindro tenía o vacío o punta, o vacío o punta, dependiendo del programa que queríamos entrar. Entonces este señor giraba, y a lo que giraba aquí había unos pistones. No lo que giraba, sino que giraba y luego bajaba, o sea, 2 grados de libertad. Entonces, si había punta, él presionaba el actuador, si había hueco, no lo presionaba. Ese actuador era un sistema hidráulico que a través de un complejo sistema de cañerías hacía accionar las válvulas que tenían que abrirse en ese momento. Oiga, increíble toda esa programación 100% mecánica. Solamente el tema de los motores era eléctrico, pero si yo quería cambiar el programa, lo que tenía que sacar era poner y sacar pupos aquí de cada programa. Bueno, a mí me tocó esto fue en el año 2002, me tocó automatizarlo con PLCs. Y mi principal problema era cómo sustituyo el sistema hidráulico. Al principio, lo que yo pedí hacer era poner unos cilindros neumáticos que con el programa que ahora corrían en la computadora presionen o dejen de presionar estos pupos. Pero al tratar de implementarlos me falló. La potencia hidráulica era tanto que el sistema neumático no era capaz de accionarlo. ¿Sí me explico? O sea, hundir este pupo para abajo, había que presionar tan duro que el aire, a lo que le caía con el cilindro neumático, con el pistón, no lo alcanzaba a mover. ¿Qué problema? Dije yo, aquí me botaron, ya perdí mi trabajo, ¿no? Por no prestar atención en el curso de control. Al final, con la ayuda de ingenieros mecánicos, porque esto es trabajo en equipo, la solución que hicimos fue que al final de los finales, las válvulas en sitio no necesitaban tanta energía para accionarse, ¿verdad? Entonces lo que hice fue poner estos cilindros neumáticos encima de las válvulas y que los accionen directamente. Claro, tuve que aumentar ahora el cableado eléctrico. A donde llegaban cañerías hidráulicas, ahora tenía que llegar un cable eléctrico para excitar el pistón de la bobina y que el cilindro neumático accione directamente la válvula. Al final fue fabuloso, les cuento, ese es mi proyecto insigne, con ese pues todo el mundo me veía fabuloso porque logramos automatizar un sistema, logramos tener una calidad fija, porque lo que los ingenieros químicos decían, es increíble lo que hemos hecho, porque había ciertas cosas lo que el cilindro permitía automatizar, pero otras no, y otras el operador iba con un reloj, paraba y prendía el reloj y seguía, y entonces con este sistema ya decíamos 10 minutos es 10 minutos por reloj. Entonces todos los lotes del producto salían exactamente igual. Antes no, si justo quería ir al baño el operador, era entonces 12 minutos o eran 8 minutos. ¿Sí me explico? La automatización, pues, allí cayó de pelos, ¿verdad? De punta. Pero este ejemplo, esta anécdota que no olvidaré jamás, me hace a mí entender y darles a ustedes el énfasis de que ambos manejan presión, pero no se puede comparar la potencia que puede manejar un sistema hidráulico versus la que maneja un sistema neumático. ¿Ok?
Comentarios, muchachos, ¿alguna pregunta? La pregunta es que por hablar ya voy a, no sé si alcance ahora todo lo que tenía que decir acá. Bueno. Vamos a la parte matemática, la que nos interesa en el curso como tal. Entonces yo les decía, primero pensemos, así como hicimos el sistema de nivel, así mismo tratemos de configurar el sistema neumático en términos de una resistencia y una capacitancia. Y por favor, esas definiciones de resistencia y capacitancia son preguntas seguras para el Kahoot de hoy. Si yo supongo que tengo un fluido, ¿verdad?, que va a llenar este tanque a presión, vamos a suponer que a la izquierda del fluido hay una presión de entrada y a la derecha una presión de salida, muchachos. Y asimismo voy a tratar de, como lo hice anteriormente, de categorizar este sistema a través de una resistencia al flujo y de una capacitancia. Vamos a suponer que hay una obstrucción, que es esta que ven ustedes allí, que puede ser una válvula, ¿no? Y que hay un caudal en metros cúbicos sobre segundo que está pasando por la obstrucción. La diferencia es que antes de la obstrucción hay una presión P sub I y después de la obstrucción hay una presión P sub O. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está fluyendo? Aire. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que esa resistencia depende del diferencial de presión o del cambio de presión que hay en el sistema. Vamos a llamarla RB porque luego tenemos que hablar de la constante de los gases y esa la vamos a llamar R. RB es la resistencia a la velocidad o al flujo de presión y la vamos a reconocer como lo dice ahí, el cambio en la diferencia de presión dividido por el cambio en el caudal. Delta P es diferencia de presión del gas, PI menos PO, o diferencia de presión del gas. Voy a usar unidades del sistema internacional, newton metros cuadrados, y Q es el caudal volumétrico del gas, que como antes lo mido en metros cúbicos sobre segundo. Una idea, muchachos, para que ustedes hagan la analogía. La resistencia siempre tiene en el numerador a la variable de potencial, ¿verdad? Y en el denominador a la variable de flujo. En electricidad, ¿qué tenemos en el numerador de la resistencia? Voltaje, diferencia de potencial. El voltaje, esa es la diferencia de potencial. El equivalente en un sistema neumático es la presión, ¿sí? Son los valores de energía potencial. Presión en un lado y presión en el otro. Y en el denominador, ¿qué tenemos aquí? Caudal y flujo. Y en el otro sería corriente. El otro corriente. Flujo de carga eléctrica es corriente. Aquí es el flujo de volumen, ¿verdad? Ambos son variables de flujo. ¿Sí, muchachos? Ambas son variables de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra resistencia, ¿verdad? Y vamos a tratar de, y claro, y lo que ponemos en el numerador es la diferencia de la presión, ¿verdad? Diferencia de presión dividido para el cambio en el caudal. Esa es la resistencia al flujo, oposición al flujo del aire, que por lo general ocurre en válvulas, ¿no? Como siempre, igualito como nos pasó en el sistema de nivel, esa es una variable que por naturaleza es no lineal, depende de la característica, por ejemplo, de la válvula. Hay fabricantes que nos mandan una curva de la válvula, pero en muchos de los casos podemos hacer lo que está diciendo la diapositiva, podemos asumirla lineal alrededor de un pequeño punto de operación, como hemos venido trabajando, ¿ok? Si me dan la gráfica, yo puedo, si me dan la gráfica, yo puedo linealizar, muchachos, ¿no? Reaccione, amigo, eso. Hablemos ahora de la capacitancia del recipiente a presión. En cambio, y también ocurre en los eléctricos, ¿verdad? La capacitancia más bien se refiere a algo que sea capaz de almacenar la energía. En el caso del sistema de nivel, la capacitancia, ¿qué variable era análoga, muchachos? Al área. Al área, ¿verdad? Y por ende a la capacidad que tenía el tanque, ciertamente, ¿verdad? En los sistemas neumáticos, la capacitancia se asocia al recipiente, o sea, al tanque, pulmón, que va a ser en el ejemplo que vamos a hacer en un ratito, al tanque donde va a estar, o hacia dónde está fluyendo, donde se está almacenando el gas, ¿verdad? Y como me lo dice aquí, ¿verdad? Las variables
consideradas, ¿verdad?, en la capacitancia del sistema de presión es el cambio en el gas almacenado, o sea, la masa del gas almacenado, dividido para el cambio en la presión del gas. Ustedes saben que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad, muchachos? Entonces, si yo despejo masa de aquí, masa es densidad por volumen, entonces esta expresión es igual a volumen por la derivada de la densidad sobre la presión. Suponiendo que la densidad al comprimir el fluido, la densidad pueda cambiar. Si el volumen no cambia, será derivada de la densidad con respecto a la presión. Esta capacitancia se caracteriza del tanque hacia donde yo voy a trabajar. Y todo es unidades internacionales. Creo que no necesito copiar eso aquí en la pizarra. Ustedes ven el lado izquierdo, por favor. La masa está en kilogramos, la presión en newton metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos y, por supuesto, la capacitancia en la unidad que me resulta de despejar las anteriores con la fórmula, ¿verdad? Kilogramos metros cuadrados sobre newton. Por favor, ¿cuáles son las fórmulas a recordar? Ya saben para qué, no solo para la clase, son esta, la de la resistencia y ambas fórmulas de la capacitancia, que las vamos a usar en un ratito más. ¿Ok? La capacitancia también depende del tipo de proceso de expansión implícito. Yo me imagino que termodinámica es un tema que algo lo tuvieron que ver en los cursos de física. ¿En qué curso de física se ve termodinámica? Ya no. Ya no. ¿Ustedes no ven termodinámica? No. 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 Ya no se ve. En el pre, pero súper básico. Y en el colegio, me imagino también. ¿O no? Peor allá. Bien, o sea, el tipo de expansión, ¿verdad?, de los gases. Ustedes saben que el tema con los gases es que los gases cambian de estado, ¿verdad? Y también cambian de forma, ¿no? De líquido, gaseoso, sólido, ¿verdad? Y lo hacen en función del cambio de la temperatura, la famosa curva de la entalpía y entropía. En su momento tienen que haberla estudiado brevemente en física, ¿sí? El tipo de expansión que sufre el gas es variable o depende, o digamos que el conjunto de ecuaciones que se utilizan van a depender de ese tipo de sistema. En los procesos industriales vamos a asumir que la mayoría de los procesos de expansión del gas es politrópico, ¿sí? Y esto por supuesto tendríamos que revisar los conceptos de física para ver el tema del politropismo, ¿verdad? Pero dentro de los esquemas politrópicos, el cambio de estado del gas, hay algunos, ¿verdad? Los más conocidos, cambio de estado del gas a temperatura igual, mejor conocido como isotérmico, ¿verdad? También hay el isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Misma presión. Misma presión. Y el adiabático, que también tiene que ver con condiciones específicas del flujo, ¿verdad? La mayoría de los sistemas que vamos a trabajar son isotérmico o adiabático, pero realmente los modelos, todos los modelos que vamos a ver hoy día y que vamos a utilizar nosotros, se los va a asumir isotérmicos, ¿verdad? Es decir, una expansión politrópica y un cambio de estado isotérmico. ¿De acuerdo? Pilas con lo que estoy diciendo, ya saben por qué. La expansión es politrópica y el cambio de estado es isotérmico en la mayoría de los procesos. Entonces las fórmulas que yo voy a utilizar van a contemplar esa figura. Muchachos, la ecuación de los gases ideales es el corazón número 1 de la formulación que yo necesito aquí. Y tengo que presentarla para poder entender mi formulación. La ecuación de los gases ideales, y vamos por supuesto a asumir que el aire comprimido es un gas ideal, que el aire en todo caso, nos dice que presión por volumen es igual a N por R por T. ¿Qué es cada cosa? Lo tengo aquí en la lista. P es la presión absoluta, es decir, la presión de la tubería más la atmosférica. Unidades. Yo no voy a poner las unidades, muchachos, porque la tienen aquí en la diapositiva, pero yo les he convertido todo para que sean unidades internacionales. V es volumen de esta fórmula, ¿ok? Volumen ocupado por el gas en la expansión o en el proceso que esté trabajando. Déjenme dejar la N para un ratito para después. La R es la constante universal de los gases, y por eso es que la resistencia le puse RB. Constante universal de los gases. ¿Sí? Ahí abajo, no sé si vieron, se las estoy dejando en unidades internacionales. 8.31446 joules sobre mol grados Kelvin. T es la temperatura absoluta, que está en grados Kelvin.
Y ahí vienen las que me interesan allí, ¿verdad? N es el número de moles o cantidad de moles. ¿Y qué es un mol? Un mol es cantidad, en química básica se lo conoce como una cantidad de sustancia. Ustedes sí lo vieron en los cursos de química. Es decir, digamos que la unidad mínima de una sustancia es el mol, ¿verdad? Entonces el número de moles es la cantidad mínima de esa sustancia que existe en el recipiente en el cual estamos aplicando la compresión o la expansión. ¿De acuerdo? Una manera de encontrar el número de moles es dividir M, que es la masa en kilogramos, para M, que es la masa molecular. Y aquí para entenderlo mejor, porque nosotros somos matemáticos, la masa está en kilogramos, pero la masa molecular está en kilogramos sobre mol. Entonces creo que solo por la definición se entiende esta formulita, ¿verdad? Porque aquí es igual el número de moles. El número de moles sería igual a cuántos kilogramos tengo de la sustancia dividido para la cantidad de kilogramos por mol que tiene esa sustancia. Al dividirlo, ¿verdad? Claramente viendo estas unidades, se nota que N me va a dar en número de moles. ¿Sí, muchachos? Entonces, trabajando un poquito estas fórmulas, P por B es igual a N por R por T, dijimos, pero N es igual a M sobre M por R y por T. Ahora, si yo despejo de aquí la masa, muchachos, primero, ¿alguna pregunta con lo que he escrito? ¿Estamos claros, por favor? Sí, profesor. No es mucho. Ya. Hasta ahí todavía no hay drama. Ahora, muchachos, de esa ecuación última, déjenme despejar la masa. La masa M es igual a presión por volumen por masa molecular sobre la constante de los gases y la temperatura en grados Kelvin. Pero quiero que noten algo, ¿verdad? Que aquí tengo, que aquí tengo masa y aquí tengo presión. ¿Qué fórmula hace un ratito dijimos que usaba esas dos variables, masa y presión? Capacitancia. Muy bien, la capacitancia dijimos que era ¿qué, muchachos? ¿Qué era la capacitancia? Justamente la relación que hay entre ¿qué? Entre el cambio de gas Cambio en el almacenado, gas, ajá, mencionado sobre el cambio en la presión. Correcto, muchachos. Entonces, cambio en masa para la presión, ¿verdad? Entonces, de esta formulita podemos considerar que la capacitancia, ¿verdad? Si yo mando a dividir la presión, una fórmula para la capacitancia es V por M sobre RT. Pilas con esta formulita, muchachos. Pilas, ya. Cuando yo les digo pilas, ustedes saben por qué, ¿no? Pilas con esa formulita, ¿no? V es volumen, M es masa molecular, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura en grados Kelvin. Si se dan cuenta aquí, por eso a mí me encanta la matemática, la física así aplicada, todo lo que yo traté de decirles en palabras está en esta fórmula. Porque ¿de qué depende la capacitancia? Primero depende de qué, muchachos. del volumen del gas. El volumen del gas, o sea, cuánto volumen tengo, de su masa molecular y de su temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces sí depende del tanque a donde esté almacenando el gas, porque depende de su volumen. ¿Sí, muchachos? De eso depende la capacitancia. ¿Ok? Bien, eso está aquí también en la diapositiva, ¿no? Eso. Bueno, entonces vamos ahora sí a modelación de lo que queremos, ¿no? Ya todo esto fueron los preámbulos. Con esto sí entiendo de que están preparados para hacerlo. Vamos a suponer un tanque de compensación de presión. ¿Qué es un tanque de compensación de presión? Lo que se necesita en un sistema neumático. La clave del sistema neumático es que yo tenga una alta presión y que esa presión se mantenga constante, no importa si 3 personas lo están usando o si 4 personas lo están usando. Entonces, en este tanque pulmón o tanque compensador de presión, mi objetivo es que esta presión al interior del tanque sea siempre constante. Resulta ser, muchachos, que como la gente, no la gente, sino los otros productos, válvulas, lo que sea, me están demandando presión, la presión a la salida va a ser variable, ¿sí? Si hay más gente o más productos demandándome presión, la presión 2 aumentará, si no habrá menos presión 2. También el caudal de salida es variable. ¿Y cómo yo puedo compensar esto? Puedo compensar las caídas de presión que puedan haber en fase o en función de aumentar un caudal Q y DT. Ese es mi problema y sí quiero gastar el tiempo para que me entiendan, porque el resto es matemática.
Cuando yo hablo de un sistema neumático y que ese sistema neumático va a alimentar las 10 válvulas de mi planta, la presión de él debe ser siempre, ¿qué? Constante. Constante. No importa si todas las válvulas están cerradas o si todas las válvulas están abiertas. ¿Cómo logro que la presión sea constante? No lo logro con la salida, no es que la salida depende del usuario, digamos así. ¿Lo logro con quién? Con la entrada. Entonces, cuando yo diseño los controladores, tengo que decirle que QI aumente o meta más flujo con una válvula, con un motor, lo que sea, para compensar las caídas de presión. ¿Sí, muchachos? Entonces, yo voy a necesitar un modelo que tenga como salida la presión de salida y que dependa también del caudal de entrada y del caudal de salida, porque esa es una entrada más al sistema. Yo no sé qué es lo que ellos estén consumiendo o demandando, ¿verdad? Puede ser el caudal de salida o la presión de salida. Por favor, como yo les había dicho, vamos a asumir para que toda la ecuación que yo les he manifestado sea válida, que el proceso es isotérmico. El cambio, ¿verdad? El cambio de temperatura que tiene el gas es isotérmico. Entonces, vamos trabajando, muchachos, con las formulaciones que yo tengo. La primera formulación previa es la resistencia de esta abertura, ¿verdad? Esta válvula o este hecho de que haya válvulas que se abren y se cierran va a generar una resistencia al flujo del gas. Esa resistencia al flujo del gas es la variación de presión para la variación del caudal. Como es ahí afuera, ¿verdad? La variación de presión sería lo que entra menos lo que sale. ¿Están de acuerdo, muchachos? P de T menos P2 de T, ¿no? Aquí es que voy a medir la RB. ¿Sí, muchachos? Sí. Dividido para el caudal que pasa por allí, que sería Q sub 0 de T. ¿De acuerdo con esa fórmula, muchachos? Entonces, caudal de salida de T, que la voy a usar en un ratito para mi otra representación, es presión menos presión 2 sobre RB. ¿Ok? Por ahí comienzo. ¿Preguntas de lo que saqué o de lo que hice allí? ¿Estamos de acuerdo? Conservación de masa. A ver, aquellos eruditos, ¿cómo era la ley de conservación de masa? ¿Qué es igual a qué, muchachos? La misma que usé para nivel de tanque. Lo que entra igual a lo que sale. Dentro de lo que igual a lo que sale, debería mantenerse. Eso en estado estable, muchachos. Pero en transición no. Delta Q igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo. Correcto. Delta Q, que es lo que entra menos lo que sale, es igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo. Esa era la ley de conservación de masa. Lo que dijeron los primeros muchachos es correcto, muchachos, siempre y cuando ya no haya cambios, sino que el sistema está estable. Entonces, si ya no hay cambios, ¿qué pasa con esta derivada, muchachos? Si el volumen ya es constante. Cero. Cero, y ahí sí se lee la ecuación que ustedes me dictaron, ¿verdad? Lo que entra, ¿qué? Igual a lo que sale, ¿cierto? Pero mientras haya cambios, mientras estén en la parte transiente del sistema, esa resta debe ser igual a la derivada del volumen. Ahora bien, muchachos, todos sabemos que volumen es masa sobre densidad, ¿verdad? O sea que esto es igual a la derivada de la masa sobre la densidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto es igual a 1 sobre densidad derivada de la masa en el tiempo sobre el tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? O la ecuación que muchos sacan del sombrerito y que a mí me gusta desarrollarla es esta que está aquí. Densidad por Q de T y por Q de T es igual a la derivada de la masa con respecto al tiempo. Muchachos, esta es la misma ecuación de conservación de masa, solo que adaptada al tema de transformación en gases. ¿Preguntas hasta allí? Hace un ratito dijimos que la masa, por lo de la capacitancia, ¿verdad? Es BMRT por la presión, ¿verdad? ¿Cierto, muchachos? O eso es capacitancia, ¿no? Eso lo dijimos por acá. Entonces, utilizando esta representación y la del caudal de salida, podemos reescribir la ecuación original diciendo que ρ por QI de T
menos rho, en vez de Q de T voy a usar la de arriba, P de T menos P2 de T sobre RB es igual a la masa que sale como B por M sobre R T derivada de la presión en el tiempo. A ver, muchachos, nadie se me baje de la camioneta. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? He usado estas dos ecuaciones que derivé antes, una aquí y otra acá, y de ahí saqué la ecuación que está más abajo. ¿Se entiende, por favor? Sí, profesor. Aunque no me lo crean, ese es el trabajo más difícil. El resto es matemático, mecánico, simple. ¿Sí? Y yo, según yo, me tomé un tiempito la clase pasada para que el siguiente paso para usted sea más rápido y menos conflictivo de lo que parece. En la diapositiva, no, estas diapositivas yo las hice sin saltarme nada, porque yo dije, no, pues aquí está. Sin embargo, yo les dije, ¿verdad? Que ahorita no hay problema, porque ninguna de las ecuaciones me resultó ser no lineal, ¿verdad? Pero yo les dije que normalmente yo prefiero que estas variables estén en variables ¿de qué? Desviación. De desviación. Para que estas variables estén en variables de desviación, necesitamos a esta ecuación que está aquí restarle la ecuación de condición estable. Muchachos, si están tomando notas, pónganle ojo, revisar, porque la siguiente parte que voy a mostrarles ahorita me lleva a la diapositiva con que comencé todo este capítulo. Esta que está aquí, esta para mí debe ser su diapositiva clave para entender todos estos procesos de las variables de desviación. ¿Sí se acuerdan, muchachos, o no? Miren, yo tenía una ecuación lineal, ¿verdad? ¿Cuál era mi segundo paso? Sacar la condición de estado estable. Este señor se convertía en B con barra. Este señor se convertía en R con I barra. ¿Y este por qué se hacía cero? ¿Ah? ¿Este por qué se hacía cero? Porque la corriente Estaba estable, estable. Estable. Ajá. Excelente, muchachos. ¿Cuál era el siguiente paso? Está la La variación. diferencia que hay entre esas. Así es. Esta menos esta es esto. Esta menos esta es esto. Y esta menos esta es esto, que equivale a esto porque la derivada de una constante es cero. Y luego coger a estas variables de aquí y llamarlas variables de desviación. Muchachos, pero aquí es donde vuelvo a borrar y aquí es donde yo voy a saltarme el paso. Cuando no hubo nada no lineal, la variable original, la ecuación original, es idéntica a ¿cuál, muchachos? Miren, cuando no hubo nada no lineal. Como si solo hubiese aplicado Laplace. Que... Así es, como que si solo le hubiera aplicado Laplace. ¿Sí me explico, muchachos? Bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Ingeniero, pero entonces nosotros hacemos lo de las variables de desviación, es como si por si acaso hubiese en un momento del tiempo nos colocan una variable no lineal, entonces ya nos ahorramos ese tiempo. No es tanto así, no es tanto así. Celebro tu pregunta, que es excelente. En el sistema eléctrico la vida es fácil porque en el sistema eléctrico se asume que no hay fuentes de voltajes y que todos los voltajes y las corrientes comienzan en cero. Pero ¿cuál es el problema de los sistemas como de nivel, de presión, de temperatura? ¿Cuál es el problema de ellos? Que no se puede asumir Que eso. no Empiezan a ser. Claro, no comienzan en cero. Siempre hay una temperatura ambiente, una presión atmosférica, ¿verdad? Entonces es forzoso hacerlo para las ecuaciones diferenciales de estos sistemas, ¿verdad? Nivel, presión, temperatura, que son los tres que estamos viendo aquí, neumáticos. Porque necesitas trabajar en variables de desviación. Si tú me dices, oiga, pero usted no puso aquí la ecuación, lo que pasa es que en esta ecuación que yo he puesto aquí, en esta diferencial, yo estoy omitiendo la condición inicial. Pero al pasarlo a variables de desviación ya quedan iguales, no sé si me explico, contestando a tu pregunta, en criollo. En un sistema de estos, seguramente aquí faltaba más I de 0 más, yo qué sé cómo la llamaban ustedes, ¿no? ¿Sí me explico? Pero cuando ya la llevas a variables de desviación, ya no importa cuál haya sido la I de 0 más, eso está absorbido en la ecuación. ¿Me explico?
Sí, sí, en general, sí lo entendí. Entonces, acostúmbrate a trabajar con variables de desviación, ese es mi mensaje. Pero yo no quiero que me hagan todos los días esta matemática, por eso se las expliqué por acá. Y ustedes ven pues que yo la salto, a su cuenta y riesgo, ¿no? Pero más bien, el salto lo pueden hacer a ojos cerrados si todos los términos eran lineales. Esa más bien sería la conclusión que yo te estoy diciendo a lo que tú me preguntaste, ¿no? Entonces, mira, aquí en la diapositiva está hecho, aquí está la ecuación que yo tengo marcada, y miren lo que él hace. ¿Qué es esto? Lástima que me quedó de 2 hojas. Esta es la ecuación que yo tengo marcada aquí en la diapositiva, muchachos, ¿no? ¿Sí? Si me quiero pasar a la variable de desviación, ¿cuál es el paso 2? Este es el paso 2. Miren lo que hizo. ¿Esta qué ecuación es? La ecuación está estable. Estable. Y este es el paso 3. ¿Qué creen que él hizo? La resta. La red. Restarlas. Y este es el paso 4. ¿Qué hizo? Dejarle en variable de desviación. Eso es todo, muchachos. A la final me demoré más explicando lo que lo hubiera escrito y no hubiera tenido que explicar, pero es que lo voy a hacer tantas veces, muchachos. Lo vamos a hacer tantas veces. Que es mejor, creo, como lo estoy didácticamente hablando, como se los estoy enseñando yo, cosa que ya sepan lo que está pasando. Es decir, muchachos, que aquí vamos a tener y la pongo en la negrita, ¿verdad? Y acá sin negrita. Menos ρ por P de t menos P2 de t RB es igual a Bm sobre RT por la derivada de P de t a dt. ¿Sí, muchachos? Donde estas ya son variables ¿de qué? De desviación. Variables de desviación. Muchachos, si se les hace difícil, y de hecho cuando tenga pizarra a mí se me va a hacer difícil, pueden ponerlo por ejemplo así, como QI, como con relieve, con 2 rayitas para que sepan, o la P por ejemplo hacerla así, para que sepan que es de desviación. ¿Les parece? En algún ejercicio me verán hacerlo así también. Bueno, haciendo un poquito de matemática de esa ecuación, ¿verdad? Vamos a dejar juntas a las... O sea, podemos hacer la plus de una o simplemente trabajarlas, ¿verdad? Yo puedo decir, qué sé yo, las P, llevarlas todas a un lado. Puedo decir, miren muchachos, B por M sobre RT, la derivada. Voy a hacer lo que les prometí. P de T a DT, relieve, ¿verdad? Más ρ sobre RB por P de T, ¿cierto? Es igual a ρ por QI de T, ¿verdad? Menos ρ sobre RB por P2 de T. Las hice en relieve, muchachos, para que ustedes la vean. ¿Están de acuerdo con lo que hago? Vamos a hacer algunas simplificaciones. Esto ya habíamos dicho hace rato que es la capacitancia, ¿verdad? Y para sacar esas variables voy a multiplicar por RB sobre ρ y el otro lado también por RB sobre ρ, ¿verdad? Eso me queda igual entonces que RB por la capacitancia sobre ρ, ¿verdad? Por la derivada de P de T a dt más P de T es igual a ρ se simplifica, ¿no? RB por QI de T menos P sub 2 de T. Si a todo este amigo lo conocemos como la constante tau y sacamos transformación de Laplace, esto se convierte en tau por S por P de S más P de S más RB. Bueno, vamos para hacerlo igual como esta RB él la llama K1, solo para tener nomenclatura de K y para hacerle caso al libro nada más. Esto es igual, perdón, no es más sino igual a K1 por QI de S menos, aquí dice más, yo puse bien, más P2 de S, ya no es relieve, ahora me saco un relieve sin accidente, P mayúscula,
A ver, ¿es más o es menos? Sí, creo que es más por la distributiva del menos con menos. Menos con menos, más. Correcto, gracias. Más. Y por supuesto, ya reemplazando, P de S es igual a K1 sobre tau S más 1 por Q de S más 1 sobre tau S más 1 por P2 de S. Que si nosotros quisiésemos hacer un diagrama de bloques, esto sería K1 sobre tau de S más 1 Q de S, y acá sería 1 sobre tau S más 1 más por P2 de S, y ahí tendría la presión P de S. ¿Sí, muchachos? Ahí está el sistema modelado. ¿Preguntas? Profesor, ¿podría explicar por favor por qué en la resistencia no se toma en cuenta Q sub I, solo Q sub 0? Porque la resistencia se refiere a la parte que está subrayada, ¿verdad? Es la resistencia al paso del flujo en ese punto, ¿verdad? En Q sub I no hay ninguna válvula. Por lo general la resistencia está asociada a una obstrucción, a una válvula. ¿Te acuerdas cuando la definí? Puse aquí una obstrucción, ¿verdad? Entonces hay resistencia donde haya obstrucción. En el lado de Q sub I se supone que el tanque está, o que el gas está fluyendo libremente. Lo que estoy controlando es el caudal, es decir, abstraigo el tema de la válvula si es que lo hay, o lo hago a través de un motor, de un variador de velocidad puede ser. Entonces, si, o sea, hubiera tomado en cuenta, por ejemplo, un P sub 1 que estuviera, por así decirlo, arriba de Q sub I, ahí sí fuera Q sub I menos En Q este sub ejemplo hacemos eso. En este ejemplo, ya el dibujo. Ya I. voy a tener varias presiones. Ajá. O caudales. Depende de lo que te dé. ¿Preguntas? Vamos a hacer un ejemplo bravo, como quien dice ahorita. Déjame ver la ecuación general, ingeniero. Vamos a hacer un ejemplo bravo, como quien dice ahorita, ¿verdad? Que no sé si lo acabemos hoy, tal vez lo terminamos el miércoles, pero ese ejemplo bravo es solo una variante de este ejemplo básico, ¿no? Entonces, por eso este ejemplo básico es el que tiene que estar bien entendidito para poder entender el otro. Pero hoy día, creo que son todos virtuales, yo creo que sí nos podremos quedar, o dejar grabado lo que falta. Así como sea, perfecto. Ahí lo conversamos, vamos con calma. No tienen que correr, mejor dicho, hoy día, de un lado a otro. Preguntas, muchachos, antes de pasarme al otro ejemplo, que es el famoso tanque pulmón de un sistema compresor de aire. De hecho, yo casi que les digo que es el mismo ejercicio. Tanque pulmón de un compresor de aire. Solamente que están, yo le llamo, muchachos, distractores. Aquí hay otros temas distractores. Se supone que tenemos un tanque pulmón de aire, ¿verdad? Mismo principio, este tanque necesita mantener la presión constante a todo su suministro. Esa es la presión P de T. Se controla la entrada del tanque a través del caudal de entrada QI de T. Y ese caudal de entrada QI de T se controla ya no a través de una válvula, o sea, se propone que el sistema de control lo haga a través de una válvula, pero por el momento creo que para hacerlo real esto lo debo dejar en línea de puntos. Aquí está un controlador, lo que aprendemos a hacer en este curso. Pero por el momento no está actuando, pues, ¿no? Es decir, el controlador, ¿se acuerdan las características que tiene que tener un sistema de control? Debe haber un sensor, ¿verdad? Y una realimentación. Eso es esto, muchachos. Aquí está sensando la presión y en función de la presión está controlando el caudal de entrada. ¿Sí me explico? Pero lo pongo en línea de puntos porque en el modelo que vamos a sacar todavía no está el control. Más bien, él estaría manipulando esto a través de un, qué sé yo, puede ser un variador de velocidad de la bomba.
Entonces el variador con una señal eléctrica Y de T, si yo le doy más voltaje, hace que gire más rápido y por lo tanto entra más caudal. Si le doy menos voltaje, hace que gire más lento y por ende entra menos caudal. Asimismo, la salida del tanque maneja un caudal de salida Q sub 0 de T y a la salida de la presión es P1 de T. Y asimismo, señores, esa salida se va a controlar a través de un voltaje, ¿verdad? Una válvula que está manipulando ese voltaje Y o de T. ¿De acuerdo? Como me lo muestra este bloque, este dibujo, se parece al anterior. El modelo que nosotros queremos tiene como entradas a Y. A ver, ¿quién me dice qué controla Y? ¿Qué manipula Y? El compresor. El compresor. Así es, la cantidad de aire que le estoy suministrando al pulmón. ¿Sí, muchachos? ¿Cierto? ¿Qué controla YO, muchachos? La salida del La presión de salida. tanque. Así es, la salida, ¿verdad? El suministro, a la final no lo controlo, pero lo mido. Y junto con YO, casi de la mano, está también, ¿qué? La presión de salida. ¿Qué es lo que yo quiero saber en función de todas estas variables? ¿Cómo me queda qué? La presión del pulmón. Se llama pulmón porque el propósito de él es mantener el aire suficiente para todo el que lo necesite, tal cual lo hace el pulmón en el cuerpo. Pregunta sobre, en palabras, lo que debe hacer este proceso. Muchachos, aquí... ¿Puede explicar, por favor, qué decían los Y? Aquí viene, porque tengo que ser más formal, ¿verdad? Aquí viene ya la lista de las variables. QI y QO no voy a hacer mucho drama, ¿no? QI y QO son ¿qué cosa? ¿Caudales qué? Caudal, entrada y salida. Entrada, salida. Sistema internacional, ¿lo vamos a medir en qué? Metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. Otras que no son mucho drama es PT, P1 de T, ¿que son qué? Presiones de entrada y salida. Bueno, presión del pulmón sería, no tanto de entrada, sino la presión del tanque pulmón, P de T, ¿no? Y P1 sí es salida, ¿no? Newton sobre metros cuadrados. Ahí viene lo que me preguntan los compañeros, ¿verdad? ¿Qué es YI y qué es YO? YI está en voltios, muchachos. Y es el voltaje que le aplicamos al variador. ¿Dónde está? Ahí está. Sí lo están viendo a la izquierda, ¿no? Al variador de velocidad. ¿Sí? Con su respectiva KI, que es la constante del variador de velocidad. Ya voy a poner una ecuación para que se entienda. Miren las unidades. YI está en voltios y KI está en metros cúbicos sobre segundo por voltio, o sobre voltio, mejor dicho, ¿no? Es decir, 5 es como tener una tabla, ¿no? 10 voltios equivale a cuántos metros cúbicos sobre segundo. Básicamente eso es lo que me dice esa relación. Ya les voy a poner una ecuación para que la vean. Está aquí. Lo siguiente, seguro de la siguiente diapositiva es esa ecuación. Ajá, ahí está. Si quieren la ponemos de una vez. No, tiene que ir al otro lado para que se entienda. Algo parecido con YO y KO. YO no está en voltios, sino que más bien es el porcentaje de apertura de la válvula a la salida. Si vieron la válvula a la salida, ¿no? YO me dice, quiero que esa válvula, es como que si el operador la mueva con la mano y me dice, quiero que la válvula esté al 40%, al 50%, al 30%. ¿Sí? Y KO es la constante de la válvula de salida. Muchachos, con esto en mente, las siguientes dos ecuaciones dependen, ahí son las variables locas que existen en estos ejercicios de control, ¿verdad? Las siguientes dos ecuaciones tienen que ser dadas, son datos del problema, no les tienen que derivar ustedes jamás. Si quieren se los resalto.
Porque en la vida real eso me lo tiene que decir el fabricante. O sea, no es que me lo va a venir y me lo va a decir, pero yo tengo que ir a la tabla, a la hoja de vida del fabricante y sacar estas dos ecuaciones. La primera dice que QI de T es igual a KI por Y de T. Ya. Viendo esa ecuación y viendo la lista de variables, ¿qué me pueden decir de esa ecuación, muchachos? ¿Qué es lo que me dice esa ecuación? El flujo de entrada, caudal. Me dice que el caudal que yo tenga a la entrada depende básicamente de cuánto voltaje le imponga yo al variador de velocidad de la bomba de entrada, ¿verdad? Y por supuesto la constante que es propia de la válvula, del variador y de la tubería. ¿Sí? En el dibujo me refiero a esto, ¿verdad? Esta válvula ahorita, esta de aquí está abierta, la única que se estaba con el variador, estamos variando la velocidad de este compresor, ¿verdad? Y entonces ese caudal de entrada depende de cuánto es la variación que él tiene. Buena noticia, esa ecuación es lineal. Lamentablemente, como la segunda depende de una válvula, no vamos a poder decir lo mismo. Esta ecuación, otra vez, no necesito que usted la derive, tiene que dársela el problema. El caudal de la salida es igual a K sub 0 por Y sub 0 de T por la raíz cuadrada de P de T que multiplica a P de T menos P1 de T. Señores, a diferencia de la anterior que nosotros asumimos que era una relación lineal y que el proceso era isotérmico y que podía usar la fórmula de la resistencia, ¿sí se acuerdan? Ahora me están diciendo que la relación de la válvula es ¿qué? ¿Qué me está diciendo esa raíz cuadrada? Que la relación de la válvula es ¿qué, muchachos? No lineal. No lineal. No lineal. Muchachos, pero yo quisiera que ustedes se enganchen conmigo. Estos chistes pueden ir, en este proceso, pueden ir en el control de nivel. O sea, algunas de las ecuaciones bonitas que yo les doy en el esquema pueden ser sustituidas por alguna ecuación de válvula real o de proceso real, que puede ser no lineal. Como ustedes van a ver en este ejercicio, la dinámica es la misma del ejercicio pasado. Lo único que cambia es que le metemos una no linealidad debido a la válvula. ¿Sí? Es más, yo ahorita pudiese hacer la ley de la conservación de la masa y trabajar y ya seguir con lo que ustedes conocen. ¿De acuerdo? Pero antes de hacerlo, yo de entrada ya sé que ¿qué? Lo de linealizar. Sí, yo ya sé que tengo un problema, ¿verdad? Yo ya sé que tengo un problema y que antes de seguir deberíamos linealizar la ecuación de Q sub 0 de T, ¿verdad? Eso es lo que continúa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo que ya nosotros aprendimos a hacer, muchachos, anteriormente. A ver. Aquí hay muchas formas de hacerlo, pero la más sencilla es esta. Ah, bueno, aquí hay una novedad. La novedad es que tengo tres variables involucradas en esta ecuación, ¿verdad? Es la primera vez, ¿no, muchachos? Tengo a Y sub 0 de T, tengo a P de T y tengo a P1 de T. Es decir, tengo tres variables involucradas. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Por lo tanto, si sigo mi metodología al pie de la letra, lo que me está diciendo él es que, la de Taylor, ¿no? Es que Q sub 0 de T menos Q sub 0 barra, variable de desviación, ¿no, muchachos? Es igual a una constante lineal por la primera variable de desviación, que sería Y o T menos Y o barra, más otra constante, que es K2, por la segunda variable de desviación, que sería P de T menos P barra, más la tercera constante, K3, por la tercera variable, que es P1 de T menos P1 barra. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo, muchachos? O sea, ingeniero, ahí No vamos a tener que comprendí la hacer, ecuación de la derecha. vamos a tener que hacer derivadas parciales de tres variables. Correcto. Vamos a tener que sacar derivadas parciales. O sea, lo que te estoy diciendo aquí es que si tú tienes una ecuación diferencial, lo hemos visto como 3 veces en los ejemplos anteriores. Si cuando solo hay una variable, tú dices que, escribí como 1000 veces, ¿no? F de X menos F barra es igual a la pendiente, ¿no? Por X menos X barra, ¿se acuerdan? Esto lo escribí 1000 veces, ¿no? Y luego decía que esta era la derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál es mi extensión que estoy haciendo acá en este problema?
Ahí la derivada sería K1, K2, K3. Claro, pero como dijo el otro compañero, ¿qué tipos de derivadas van a ser K1, K2, K3? Derivadas parciales. 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 Derivadas parciales. Si ven cómo si vamos construyendo las cosas de a poco, ustedes mismos no van a encontrar ninguna sorpresa. Todo esto es muy lógico. Y así está. Yo en las diapositivas se las he escrito lo más al grano posible. ¿Qué será K1, muchachos? A ver. ¿Qué será K1? Derivada parcial ahora, con respecto a Y sub 0, ¿verdad? De Q sub 0 de T. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Para poder sacar K1 tengo que derivar parcialmente con respecto a la primera variable que es Y sub 0. Si ustedes ven el ejercicio, ¿verdad? Esto va a ser igual a, y reemplazado en el punto de operación, ¿no? En Y sub 0 igual, mejor dicho, pongamos en, para no poner las tres variables. Realmente yo debería decir en Y sub 0 barra, en P1 barra y en P barra, ¿no? Ya, ahí está clarito como el agua, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es la derivada de esta función con respecto a Y sub 0, muchachos? K sub 0 por raíz cuadrada de P barra menos P1 barra. ¿Están de acuerdo? Sí. Les estoy hablando chino. Está claro. A esta función la derivo en términos de Y sub 0 y la reemplazo por los puntos barra. Eso es, pues, ¿no? No hay mucha vuelta, ¿sí o no, muchachos? Bueno, así mismo tengo que hacer las otras dos. K2 sería la derivada de la función Q sub 0 de T con respecto ahora de qué variable sería. Con respecto a P, resustituida en Y sub 0 barra, P1P y P barra. Ese está más chévere, ¿no? Porque esto sería raíz de P cuadrado menos P1, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Ustedes son pilas, pues no van a ser un medio, la constante es K sub 0, por raíz de lo que está dentro, P menos P1, a la menos un medio, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. Le faltaría el Y sub 0 multiplicar. Correcto. Sí. Esa es la derivada como tal, ¿no? Y luego por la derivada de lo que está dentro, que sería 2P barra, ¿verdad? Porque esto es, sí, pues es raíz de P cuadrado menos P por P1, ¿cierto? Rompiendo el paréntesis. Y ahora es por la derivada de eso, que sería 2P barra. Ah, no, es con respecto a quién, a P barra. Sí, 2P barra, está bien, ¿no? Sí, está bien. P1 barra. Y como dice el compañero, me falta todo esto por Y sub 0 barra, ¿no? ¿Están de acuerdo, muchachos? No hay que hacer mucha matemática para esto, ¿no? Y como esos barras son constantes, es cuestión de reemplazar el número, ¿cierto? Por último, ¿qué será K3? Derivada de Q sub 0T con respecto a P1, reemplazada en Y barra, P1 barra, P barra. A ver, ¿cómo sería? Es que se me está quedando arriba. Sería, como dijo el compañero, un medio, otra vez K sub 0 por Y 0 barra, ¿no? Y otra vez P barra por P barra menos P1 barra a la menos un medio. Y ahora lo de adentro, pero con respecto a P1, ¿no? Que sería simplemente menos P, ¿no? Y ahí está. Ya hicimos la linealización. Por supuesto, habría que escribirla ya bonita, ¿verdad? Es decir Q sub 0 de T, ya ese doble relieve es como negrita, ¿no, muchachos? Sí me siguen, ¿no? Es igual a Q1 por Y sub 0 de T. Déjame borrar ese paréntesis, por gusto. Y sub 0 de T más K sub 2 por P de T y más K sub 3 por P1 de T. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Muchachos, si están de acuerdo, les cuento que ya hicimos lo más difícil. Nos falta es repetir lo que hicimos en el ejercicio anterior.
Pregunta. Una pregunta. Sí. Cuando derivamos con respecto a la presión, o sea, con respecto a P, Sí. el Q sub 0, adentro nos va a quedar luego ya hacer por regla de cadena. En teoría, P cuadrado menos... Ajá, esto. Ahí sí. No estaba viendo la multiplicación. Ahí sí, gracias. Ya. De nada. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Porque si no me toca hacer el Kahoot ya. ¿Quieren que lo termine o lo termino el miércoles? Termínelo, profe. Ahí le saca la play nomás. No, tranquilo. El uno estaba tranquilo, el otro muy rápido. Falta todavía la ley de la conservación de la masa. Pero no nos falta mucho. Terminémoslo. Emocionémonos. A ver, muchachos. Conservación de masa. Conservación de masa, ¿no? Yo ya se los dije el otro día. Mejor dicho, hace un ratito. Rho por Q1 de T, perdón, por QI, ¿no? No Q1. Menos Rho por Q0 de T igual a la derivada de la masa con el tiempo, ¿no? ¿Sí? No tengo que volverles a explicar esa, ¿no? La sacamos de acá, ¿se acuerdan? Aquí, ahí la derivamos, ¿no? En 2 pasitos pasamos de lo que ya ustedes conocieron a eso con el tema de la densidad. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, entonces la ley de la conservación de la masa dice que Rho QI menos Rho QO es de M de T, muchachos. Vamos a hacer algunos reemplazos. Uno de ellos es el que ya habíamos dicho antes en fórmula, que MT es este que está aquí, no es igual a la capacitancia, ¿no? Que es dm RT por la presión. Y el otro es el de Q0 de T, que es el que linealizamos recién, este que está aquí abajo, ¿sí? Pero antes de hacerlo, muchachos, necesito que, porque el problema es que yo tengo aquí Q0 de T lineal, ¿no? Pero acá ya está Q0 de T de relieve, ¿no? Entonces, muchachos, primero lo escribo, ¿verdad? Yo digo que Rho QI de T menos Rho QO de T son variables reales, ¿no? Es igual a B por M sobre RT por la derivada de la presión de T a dt, ¿no? Solo cambié la masa allí. Pero yo voy a decir esto. Aquí sí les voy a pedir que me ayuden a saltarme esto. ¿Quién me dice lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, muchachos? Variable de desviación. Cambiará las variables de desviación. Exacto. Estoy aplicando variables de desviación. Lo hago antes de la linealización, porque lo que pasa es que la linealización ya me lo botó en variable de desviación. ¿Sí me explico? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, igual yo, miren, yo en la diapositiva he hecho los 3 pasos. ¿Se acuerdan los 3 pasos, no? Esta es la ecuación original. ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? Ahí está en lo que estable. Luego, ¿qué hago con estos dos? Restarlos. Restarlas, y ahí es que se convierte. Sino que es el mismo paso siempre. ¿Sí me explico, muchachos? Que me parece sin sentido que yo les escriba cuando es el mismo paso siempre, ¿no? Simplemente salto a variables de desviación. Y ahora que salté a variable de desviación, ahora sí reemplazo el Q sub 0 grande que me quedó anteriormente, que es este que está aquí. Este, ¿no? Bueno, pero igual tengo que... Ahí, lo voy a reemplazar ya. Y al reemplazarlo ya me queda una ecuación más feita. Y ahora sí voy a hacer la plus como quería el compañero hace un rato, ¿no? Entonces voy a decir que Rho por QI de T menos Rho por K1 Y0 de T más K2 P de T más K3 P1 de T es igual a BM sobre RT por D P de T a dt. Sí está claro, muchachos, lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Sí lo ven, no? Estoy reemplazando Q sub 0, que es la que yo recién había linealizado, pero ya en variable de desviación, porque la linealización de ley me bota la variable en variable de desviación. El resto, muchachos, es pura álgebra. A esta ecuación ya le aplico la plus como quería su compañero, ¿verdad? Y de una vez, bueno,
le podemos aplicar Laplace o no me olvidé de reemplazar QI de t, ¿verdad? QI de t, no importa, lo podemos hacer. Recuerden que antes de hacer Laplace, recuerden que de la primerita ecuación que planteamos, QI de t, ¿a qué es igual QI de t? Acá I por Y de t, ¿no? QI de t es igual a KI por Y de t. Y entonces yo puedo decir que, otra vez en negrita, ρ por KI y por Y de t, y esto lo copio, pues esto es igualito. Copio, pego. Y ahora sí puedo aplicar Laplace, muchachos. Y la transformada de Laplace me va a decir que ρ por KI por QI de S menos ρ K1 por Y0 de S menos ρ por K2 por P de S menos ρ por K3 por P1 de S es igual a B por M por RT por S por P de S. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? Entonces, si me siguen, muchachos, por favor. Ya casi. Esta es la fácil. Esto que dejé para este pedacito es lo fácil. Es el álgebra. Profesor, ¿al principio es Y o QI? Al principio es QI. Aquí. QI. Si tienes problema con mi hermosa letra. Sí, pero al reemplazar a la segunda, antes de hacer el Laplace. Ah, sí, pues es que QI es KI por Y, entonces este Ajá, QI... entonces el Laplace es Y. Ah, sí, tienes razón. Gracias. Ya el Laplace es Y. Gracias, está muy bien lo que dices. ¿Estamos bien, no? Ya, pues ahora lo que tengo que hacer es llevar todos los PS a un solo lado, ¿verdad? Por ejemplo, decir PDS que multiplica a... O sea, ¿puedo hacer eso o puedo... A ver, o puedo dejar a la variable que tiene PDS solita, como ustedes quieran? PDS que multiplica a B por M sobre RT, y del otro lado, esta es la que se va para el otro lado, ¿no? Más ρ K2. Esto es S, ¿no? S por BMRT más ρ K2. Sale como roca. ρ K2 es igual a ρ KI Y de S menos ρ K1 Y O de S y menos ρ K3 P1 de S, ¿verdad? Y entonces, pasando a dividir, puedo decir que P de S es igual a, podemos hacer una gran división y decir que esto es S por BM sobre RT más ρ K2, ¿verdad? Sobre esto. ¿Sí, muchachos? Y si lo que necesito es que este número sea 1, puedo decir que PDS es igual a ρ por K2 por S por BM RT sobre 1 sobre ρ K2 más 1, ¿verdad? Ah, dejar a muchachos, ¿no? Y acá puedo sacar factor común a mi amigo ρ. Es decir que es ρ por KI Y de S menos K1 Y0 de S menos K3
P1 de S. Y esto es solo ya forma de presentación, cancelo ρ con ρ. Y ahí ya puedo escribir la ecuación final que dice que P de S es igual, en el numerador voy a decir que me queda 1 sobre K2. El polo o la función que yo tengo es S. Acuérdense que BMRT era el capacitor, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. S por C sobre ρ K2 más 1. Y pues aquí va KI Y de S menos K1 Y0 de S menos K3 por P1 de S. Ya está. Por eso no valía la pena dejarlo para la siguiente clase. Esa es la función de transferencia del sistema, considerando la linealización, considerando todo el esquema que hemos trabajado. Preguntas, muchachos.